buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La banca va viento en popa. Un balance de Asobancaria muestra que los créditos están fluyendo, la cartera morosa está bajando y la gente cada vez usa más los servicios financieros. Sin embargo, hay 5 desafíos en los que aún se debe fortalecer a este sector. Hablaremos del tema con Alejandro Vera, vicepresidente técnico de esta agremiación. La percepción de los usuarios. Una encuesta realizada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones encontró cuáles son los servicios mejor y peor calificados, los más caros y los más baratos, y cuáles las ciudades donde hay más satisfacción en minutos. Todos los detalles. Millonarias multas por cartelización. La Superintendencia de Industria y Comercio comprobó que 10 empresas se pusieron de acuerdo para defraudar al Distrito de Bogotá en las licitaciones del programa de alimentación escolar. En minutos veremos cuáles fueron las irregularidades. Comenzamos esta emisión hablando del sector bancario, sus avances y también sus retos. Hoy los representantes de este sector de la economía se reunieron en la ciudad de Barranquilla, donde se habló de estos y de otros temas muy importantes en la actual coyuntura del país. Doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, muy buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Hola Víctor, ¿cómo están? Buenas noches a todos, a los televidentes, a ustedes. Un placer estar aquí. Gracias por invitarnos. Doctor Vera, ¿cuánta gente, cuántos colombianos están ya bancarizados y cómo ha sido esa evolución reciente? Esta es una excelente noticia, Víctor. Estamos hablando ya de cerca de 33 millones de adultos con acceso a algún producto financiero. Eso significa que 9 de cada 10 adultos en Colombia tienen acceso a un producto financiero, un número que es muy importante, es muy destacado. Cuando empezó este gobierno se decía que en el 2022 tendríamos que llegar a 85% de datos de inclusión financiera. Hoy en día 9 de cada 10, es decir, 90% del total de adultos tiene un producto financiero, lo que se refleja en la buena dinámica de los productos de depósito del sector financiero colombiano. Y hablando de productos, ¿cuáles son los más usados por los hogares colombianos o por las personas? El más usado sigue siendo la cuenta de ahorros. Estamos hablando de que más o menos entre 28 y 30 millones de personas tienen acceso a una cuenta de ahorros tradicional. Sin embargo, hay que destacar que en los últimos años, y obviamente influenciado o profundizado por la pandemia, los productos digitales han ganado una gran relevancia. Estamos hablando de productos digitales que ya representan hoy, o que ya en números son 23, más o menos 23 millones de productos entre depósitos electrónicos, cuentas de ahorro de trámite simplificado, cuentas de ahorro electrónicas, todas estas que se pueden abrir de forma ágil, de forma digital y digamos que tienen costo cero y a las que pueden acceder gran parte de los colombianos. Cuando llegó la pandemia hace un par de años, se habló bastante de una desaceleración en el crédito. ¿Ya estamos en niveles previos a la pandemia? ¿Cuántas personas tienen algún tipo de producto crediticio con el sistema financiero? Estamos hablando de un número entre 13 y 15 millones de personas más o menos que tienen tarjeta de crédito, tienen algún producto financiero. Aquí estamos hablando de personas naturales con un crédito que creció el año pasado a cifras superiores al 10% nominal y este año volvería a repetir la cifra. Eso significa, digamos, una muy buena dinámica de crecimiento, que el crédito está llegando principalmente vía crédito de consumo a los hogares. También hay un crecimiento muy importante del crédito de vivienda, creciendo a tasas de casi 15%. Y una dinámica positiva en el comportamiento del crédito a las empresas, el crédito comercial y el microcrédito. ¿La relación del cliente con el banco ya se digitalizó? Es decir, ¿es mucha la gente que mueve su plata ahora por canales digitales frente a las sucursales físicas? Se ha digitalizado muchísimo desde 2016 para acá. Ha habido un avance significativo. Simplemente para darte números, hoy en día, bueno, más bien, hoy en día no, en todo el año 2021, que es el último año en el que hay cifras, el 73% de las transacciones en el sistema financiero colombiano fueron digitales, 73%. Y en monto, porque alguien diría, no, pero son en número, eso hay que también mirarlo en valor, en monto, el 48% de las del monto de las transacciones se transó por la vía digital. Y esto es muy destacado porque
Por otro lado, estamos viendo que los canales físicos representan en monto apenas 25% y en número más o menos 45, 50%, 40 y pico por ciento, lo que estamos hablando de alguna manera que ya los canales digitales empiezan a reemplazar los canales físicos y eso se refleja en digitalización, en acceso al de los colombianos a los productos financieros y sobre todo en menores costos también para ellos. Entiendo. ¿Cómo se ha comportado? Bueno, yo he visto que la cartera vencida, la cartera de los morosos, ha caído en los últimos reportes de la Superintendencia Financiera de Colombia y siempre he tenido la duda de por qué. ¿Es porque la gente se ha puesto al día o es porque definitivamente los bancos dijeron, no, esto es imposible cobrarlo y nos damos la pela y castigamos esa cartera? No, digamos, hay varios factores que indican o que muestran eso. El indicador de calidad de cartera, que es la cartera que está en mora o está vencida sobre la cartera bruta, está por debajo del 4% hoy. Estamos hablando de 3.8%, más o menos 22 billones de pesos de los 550 billones de pesos que hay en la economía. Eso es un muy buen reflejo de la dinámica económica, del crecimiento de la cartera de consumo, de la buena cultura de pago de los colombianos, de todo el arsenal de alivios que se dieron en el peor momento de la pandemia y de los que hemos ido saliendo ordenadamente, lo que permite de alguna manera, ha permitido también a los bancos poder hacer los cobros normales. Después de ese arsenal de alivios, hoy tenemos más o menos el 90-95% de la cartera normalizada y al día, lo que se refleja que los colombianos vieron pasar ese periodo complicado de la pandemia y hoy en día con la reactivación económica han podido volver a pagar sus créditos. Lo han hecho, digamos, de forma importante, lo que se refleja, como te decía, en la buena cultura de pago de los colombianos y eso hace que los bancos pues, sientan tranquilidad y puedan seguir prestándole digamos, a las empresas o los hogares. Acuérdate que al final lo que los bancos siempre buscan es confianza, en que los ahorradores sientan confianza en que su plata está bien resguardada ahí y por eso los bancos al momento de prestar pues tienen que hacer una muy buen estudio de riesgo de crédito y eso se ha venido haciendo y ha mostrado que podemos seguir dando créditos a los hogares, a las empresas, porque los colombianos han mostrado en los últimos meses que han mantenido su buena cultura de pago. Bueno, pues ese ha sido el comportamiento de las principales variables del sector financiero en este 2022. Me quedan un par de minuticos, doctor Vera, para preguntarle sobre esas 5 recetas, esos 5 retos de los que hablaron ustedes hoy desde la ciudad de Barranquilla. El primero tiene que ver con desarrollo regional. ¿Qué plantean ustedes ahí? Mira, estos 5 caminos son un reto que tenemos como sector bancario y que le queremos contar al país que estamos comprometidos con trabajar en ese frente. En el tema territorial, pues hoy en día hay cobertura en todos los municipios del país, bien sea con un corresponsal bancario, con una sucursal, pero hay brechas fuertes entre las grandes ciudades en materia de inclusión financiera, que el indicador puede llegar a 96, 97%, y sectores rurales o ciudades intermedias, sectores rurales, donde la inclusión financiera puede llegar a 70, incluso 60% en algunas ciudades. Entonces el reto ahí es poder avanzar en cerrar esa brecha, llevando la digitalización, llevando los diferentes productos, incrementando la cobertura, haciendo, por ejemplo, uso de los mecanismos de corresponsabilidad móvil y digital para poder llegar a los territorios. El camino ambiental, ¿eso en qué consiste? ¿Tiene que ver en algo con la financiación de los bancos a proyectos ambientales? Porque en otros lugares del mundo hay entidades financieras que ya están tomando la decisión de dejar de financiar ciertas actividades contaminantes. Estamos en ese proceso, pero es justamente lo que tú mencionas. Hoy en día en Colombia tenemos 11.5 billones de pesos colocados en créditos verdes. El objetivo del sector es justamente avanzar en esa dirección de sostenibilidad y poder empezar a financiar en mayor medida proyectos sostenibles ambientalmente o sostenibles, digamos, socialmente, que de alguna manera colaboren con el desafío que tenemos como planeta de mitigar el cambio climático. ¿Reto o camino digital? ¿Ahí qué proponen o cuál es la idea? En el camino digital es seguir profundizando lo que hemos venido ya avanzando. Te mostraba y te decía que íbamos en 73% de las transacciones en digitales. Creo que ahí cometí un error ahorita, era más o menos el restante 27% es el que se está haciendo a través de canales físicos. La idea es seguir profundizando esa transabilidad digital y poder llegar
territorialmente a más municipios, poder llegar a más personas por varias razones. Una, porque es más barato, es menos costoso para los clientes. Segundo, porque es más rápida y responde más a las preferencias de los que tienen los usuarios nuevos, los jóvenes, y, digamos, los millennials, los centennials. Haciendo todo eso a través de mejores conexiones a Internet, donde tenemos que articularnos con el gobierno nacional, porque eso depende más del gobierno nacional, y en una estrategia de poder llegar con productos fáciles, accesibles y digitales a la población, a todas las poblaciones del país. Yo tengo aquí el documento que presentaron. Ustedes hablan también de camino a la diversidad o camino de la diversidad. ¿En qué consiste? Camino de la diversidad. Hemos estado trabajando en un protocolo de equidad, diversidad e inclusión que busca justamente poder llegar a todas esas minorías, digamos, avanzar en el cierre de brecha étnica, en el cierre de brecha de género, en el cierre de brecha que tenemos con comunidades LGTBI, entre otras, buscando productos que lleguen a esas poblaciones y productos que empiecen a cerrar esa brecha. Hoy en día, por ejemplo, brecha de género tenemos más o menos 7 u 8 puntos de brecha de género. Los hombres tienen una inclusión financiera como del 92% y las mujeres del 85%. Estamos hablando de 7 puntos y todavía seguimos encontrando que cuando un hombre y una mujer, por ejemplo, van en igualdad de condiciones, al hombre se le dan mayores productos, mayores cupos de crédito. Eso tiene que empezarse a cerrar y por eso queremos trabajar en este protocolo de equidad, diversidad e inclusión y en estrategias con productos canalizados que lleguen a estas poblaciones para cerrar esas brechas que te menciono. Se me acabó el tiempo, doctor Vera, pero no importa. Explíqueme brevemente el último camino, el quinto, ¿no? Camino de las oportunidades. ¿En qué consiste? Camino de las oportunidades, poder llegar con productos a las mujeres, a los jóvenes y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Hoy en día, para las pequeñas y medianas empresas tienen una colocación de cartera que es más o menos 60 billones de pesos, pero las micros solamente son 15 billones de pesos. Entonces el objetivo es poder trabajar articuladamente con el gobierno en garantías mobiliarias, en garantías, Fondo Nacional de Garantías, en estrategias de score crediticio diferentes para poder incrementar el crédito en las pequeñas y medianas empresas y que eso redunde en generación de empleo para las personas en Colombia. Doctor Vera, muchas gracias. Que le termine de ir muy bien en el evento. Que esté muy bien. Muchas gracias, Víctor. Que esté muy bien. Se reúnen entonces los bancos por estos días en Barranquilla. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere que las aerolíneas aumentaron las medidas contra esos pasajeros indisciplinados. Ya les contamos todos los detalles. Continuamos, seguimos en Signo Pesos. Muchas gracias por acompañarnos. La Comisión de Regulación de Comunicaciones acaba de revelar los resultados de una encuesta de percepción hecha entre usuarios de todo el país. Doctor Nicolás Silva, experto comisionado, muy buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Doctor Silva, ¿cuál es el propósito de preguntarles a los usuarios sobre su percepción respecto a los servicios que están recibiendo de los operadores? Desde la Comisión de Regulación, el énfasis principal de la actividad se enfoca en que los usuarios reciban servicios de calidad. Y la medición de calidad tiene varias dimensiones. Una de ellas es desde las redes, es decir, las mediciones que hacen los propios operadores, pero otra que es complementaria viene desde lo que los usuarios perciben. Desde ese punto de vista, para nosotros como reguladores es muy importante identificar también la experiencia de los usuarios frente a los servicios de comunicaciones. Y de esta manera hacemos estudios recurrentes que nos permiten identificar esas variables y esa percepción que se está teniendo. ¿Y ha mejorado o ha empeorado la percepción de los colombianos hacia la prestación de servicios de telecomunicaciones? Eso depende de cada uno de los servicios. A manera de referencia, la televisión, en términos generales, es el servicio que tiene una mejor percepción y ha disminuido en algunos puntos la percepción que se tiene desde los usuarios. Ahora, por ejemplo, cuando se trata de servicios de telefonía fija, internet fijo, pues la evaluación es inferior a la de la televisión, pero en términos generales se puede observar que la calificación es estable, es decir, que no ha cambiado significativamente entre un año y otro. En síntesis, para cada uno de los servicios la calidad se puede considerar aceptable, sin embargo en unos pues se percibe mejor que en otros. Claro. ¿Ustedes preguntan a la gente percepción sobre precios, sobre tarifas? Así es.
Dentro de los servicios y dentro de la percepción que nosotros hemos medido a través de este estudio, lo que encontramos es que a nivel de usuario se observa que los servicios de telefonía fija se perciben como económicos, como los más económicos, y los que más costosos se perciben son, por ejemplo, los de televisión por suscripción. Ahora, en términos generales, uno observa que más allá de si se perciben altos o bajos, uno de los parámetros de referencia importantes se enfoca en que la percepción del precio sea justa frente al servicio que reciben los usuarios. Y aquí lo que encontramos es que en promedio la mitad de los usuarios estima que la calidad que recibe por los servicios es justa respecto del precio que paga. A mí me ocurre algo y es que el operador me vende 3 servicios en uno, casi que obligatorio, y yo, por ejemplo, ya no utilizo el teléfono fijo. Yo quisiera que solo me prestaran internet y televisión. La gente a la hora de elegir están prefiriendo paquetes o están adquiriendo planes por separado. En términos generales, lo que nosotros observamos es que cada vez hay una mayor preferencia por la contratación de planes empaquetados. Ahora, ello depende también de los servicios que se quieran incluir dentro de los paquetes. A manera de referencia, los servicios de telefonía fija, cuando se contratan, es muy raro que lo hagan a través de servicios individuales. Por lo general, la telefonía fija viene empaquetado, un 77% según lo muestra el estudio. Cuando contrata telefonía fija siempre incluye un paquete. Igual la televisión por suscripción. En ese caso, cuando alguien va a contratar televisión por suscripción, lo que nosotros observamos es que el 72% de los casos pues vienen en servicios empaquetados. Ahora, ya pensando en Internet, y esto es muy importante mencionarlo, allí la proporción es más equilibrada, en la medida en que aproximadamente la mitad de los usuarios lo contrata en forma individual y la mitad lo contrata en forma empaquetada. Entonces va a depender mucho del tipo de servicio, pero sí cada vez hay una mayor preferencia por servicios empaquetados. La percepción, ya sea buena o mala, ¿cambia dependiendo la ciudad o la zona del país? Por supuesto que sí. Y es precisamente a través de este estudio que nosotros adelantamos que buscamos medir cuáles son las diferencias y cuáles son las distintas aproximaciones que se tienen en distintas regiones de Colombia. En términos generales, nosotros pues observamos que ciudades como Cartagena y Bucaramanga son las que pues nos han manifestado un mayor nivel de satisfacción con los servicios. Sin embargo, en otras ciudades y particularmente en Leticia es donde encontramos que hay un menor nivel de satisfacción respecto de los servicios de telecomunicaciones en términos generales. Por supuesto, depende mucho de cada uno de los servicios a nivel, digamos, de Internet fijo y también nos parece muy llamativo. La gran mayoría de las ciudades en las que se hizo el estudio, que corresponde a 19, pues nos muestra a nosotros que la satisfacción de los usuarios es baja. Por supuesto, a nivel de telefonía fija, vale la pena destacar en Quibdó, por ejemplo, la satisfacción que se percibe es muy baja. Y asimismo, pues en el estudio se puede observar que en distintas ciudades, pues la percepción que se tiene, dependiendo de cada uno de ellos, pues es distinta. Es precisamente a través de esto que esperamos nosotros que sean los propios operadores los que a partir de esta información, pues puedan determinar cuáles son las diferencias que hay en las distintas regiones y adoptar las medidas del caso para prestar cada vez servicios mejores. Una última pregunta. ¿Las quejas de los usuarios pueden generar algún tipo de sanción para los operadores? La aproximación que nosotros tenemos a través de este estudio se enfoca más a que los operadores entiendan, digamos, cuál es esa visión que están teniendo los usuarios y sean ellos mismos quienes en principio busquen ofrecer servicios de mejor calidad. Ahora, la ventaja que ofrece precisamente el hacer estos estudios y, por supuesto, la regulación que ha expedido la Comisión, precisamente propende porque los usuarios tengan los mecanismos y dispongan, digamos, de todas las posibilidades para poder hacer exigibles sus derechos a contar con buenos servicios.
Y es así como pues en una primera instancia los usuarios pueden quejarse ante su operador, pero si definitivamente este no le da una solución, pues existe otro espacio que es el que desarrolla la Superintendencia de Industria y Comercio, quien a partir de sus competencias puede desarrollar las investigaciones del caso y de ser pertinente llegar a sanciones. Claro, esta misma semana la Superintendencia emitió unas sanciones por el tema de la portabilidad numérica. Doctor Silva, muchas gracias por estos minutos, muy interesante el estudio, seguiremos hablando, gracias, feliz noche. A ustedes por la invitación, buena noche. Percepción entonces de los usuarios de las telecomunicaciones. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que hay una fruta cuyas exportaciones están creciendo aceleradamente, producida aquí en Colombia. Ya les contamos. Regresamos nuevamente a Signo Pesos. La Superintendencia de Industria y Comercio, a propósito, impuso millonarias sanciones, pero a 10 empresas y a 16 personas naturales involucradas en un nuevo cartel que defraudó al Distrito de Bogotá en varias licitaciones en el programa de alimentación escolar. Veamos. Son 700.000 refrigerios escolares los que se adjudicaron durante las administraciones de las alcaldías de Bogotá entre los años 2007 al 2017 a 10 empresas, que según explica el superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto, se demostró que se cartelizaron en contra de la libre competencia. Es decir, que los proponentes se concertaron con el fin de defraudar el régimen de competencia y de esa manera entonces no generar ningún ahorro en los procesos de selección que adelantaba el distrito. Es decir, estas empresas que eran las encargadas de suministrar los refrigerios en el programa de alimentación escolar conocido como PAE, defraudaron al distrito y cobraron los precios más altos, explica el delegado para la libre competencia, Juan Pablo Herrera. Se encontró que el porcentaje de ahorro oscilaría entre el 0.5% y no más del 2%, contrario a escenarios en los cuales los investigados tuvieron que competir en este sentido estricto con otros agentes de mercado, en donde los niveles de ahorro superarían el 11 y el 12% de valores relativamente similares a los ya afirmados, es decir, entre 1.700 y 2.800 millones de pesos por cada proceso de contratación. Según la superindustria, estas empresas utilizaron todos los mecanismos administrativos, financieros y judiciales para estafar al Estado y no permitir que más empresas entraran a competir por las licitaciones de los refrigerios. Por eso, la superintendencia los sanciona con multas de 28.000 millones de pesos. Las cifras son alarmantes. Durante 11 años, estas empresas defraudaron al distrito por entre 23.000 y 26.000 millones de pesos. Sin embargo, no se puede verificar la calidad y el estado de los alimentos que fueron entregados a los niños más vulnerables de Bogotá. De las 244 zonas analizadas, en cerca de 149 de ellas, es decir, no menos del 60% de ellas, existió evidencia de o bien un único proponente, era el que se presentaba por zona, o bien los investigados se presentaban conjuntamente para minimizar ese margen de ahorro que efectivamente era el resultado del proceso de adjudicación. También están siendo investigadas 19 personas involucradas en este cartel de alimentos. Contra esta decisión, los involucrados pueden presentar el recurso de reposición. Y llega la temporada de vacaciones y con ella las recomendaciones de las autoridades para los viajeros que van a desplazarse por aire y también por tierra a diferentes destinos. Invitan a ser pasajeros ejemplares y a no generar inconvenientes en las operaciones para evitar sanciones. Si a la hora de abordar un vuelo usted es de esos pasajeros que no sigue instrucciones y además llega a agredir física o verbalmente a cualquiera de los tripulantes o personal en tierra, piénselo 2 veces porque lo podrían llegar a bajar del avión o incluso imponerle sanciones. Se trata de los pasajeros disruptivos, aquellos cuyas conductas alteran el orden de la operación aérea. Entre las quejas más frecuentes que se presentan están negarse a desbordar la aeronave, sustraer los chalecos salvavidas, manipular los detectores de humo y fumar en los baños o en la cabina del avión. La Aeronáutica Civil habla de estas penalidades. Estas sanciones pueden ir de 4 a 14 salarios mínimos. Eso significa unas multas de 4 millones a 14 millones. En lo que va corrido del año, hemos adelantado 205 quejas que van en los procesos administrativos que se están desarrollando a los diferentes usuarios que han tenido este tipo de comportamientos. Veíamos cómo en Colombia se han duplicado los casos de pasajeros disruptivos y en la Unión Europea, para ponerles un ejemplo, la seguridad de un vuelo se ve amenazada cada 3 horas por pasajeros disruptivos que se comportan de manera indisciplinada o perturbadora.
En la temporada de vacaciones, el Ministerio de Transporte y la Policía Nacional también han articulado una estrategia de prevención y control en las carreteras del país. Durante ese mes y medio se tiene prevista la movilización de poco más de 37 millones de vehículos paso-peaje por las vías del país. Una buena parte de ellos se hará durante los 3 puentes festivos que tendremos: Corpus Christi, Sagrado Corazón y San Pedro y San Pablo. Son 6.100 funcionarios efectivos de la Dirección de Tránsito y Transporte, que estarán en los 266 tramos viales, garantizando la seguridad, la movilidad, pero ante todo la prevención. Por su parte, el aeropuerto El Dorado cuenta con 40 máquinas de autocheck-in para los pasajeros y se esperan 10 nuevas. También se han implementado sensores para el control de aglomeraciones. Las agencias de viaje han reportado un incremento en ventas del 80% comparado con 2019. Y ahora nos vamos con esta, que es la cifra económica del día. 59,1%, y corresponde al nivel al que caería este año la deuda pública del país, según las cuentas presentadas por el Ministerio de Hacienda y que se verán reflejadas en el próximo marco fiscal de mediano plazo que será presentado la próxima semana. Para el próximo año la deuda bajaría aún más, al 57,7% del Producto Interno Bruto. Recordemos que en la pandemia la deuda pública se disparó a niveles históricos, inclusive por encima del 65%. Y ahora les tenemos noticias de frutas y de exportaciones. Juan, buenas noches, adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Buenas noches, hoy voy a hablarle del negocio del limón Tahití, cómo las ventas al exterior, las exportaciones están creciendo como nunca antes. Mire lo que señala ProColombia, entre enero y abril de este año, Colombia ha exportado más de 35 millones de dólares en la fruta, eso es casi el doble del año pasado. Esa cifra pone a este tipo de limón como la tercera fruta más exportada del país, que lidera el banano y en segundo lugar el aguacatejas. El análisis de ProColombia indica que el aumento tiene que ver con crecimientos grandes de países como Estados Unidos, crece a más del 260%, un país que se ha visto afectado por el limón que ha dejado de llegarle de México por temas climáticos. El otro indicador es un registro de más de 23 millones de dólares a Alemania, Países Bajos y Canadá. Los departamentos, que esto es importante, del país con mayores ventas internacionales de este limón Tahití son Santander, que marcó un crecimiento del 130%, alcanzando unos 15,7 millones de dólares. Le sigue Antioquia, que vende unos 3,6 millones de dólares, y en su orden siguen Quindío, Valle del Cauca, Cundinamarca, Sucre, Magdalena, Tolima, Risaralda y Atlántico. Son cifras interesantes que muestran entonces el potencial de las frutas exóticas colombianas en el exterior. Muy buena noticia, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Se sacudieron hoy los mercados mundiales porque el Banco Central Europeo endurecerá su política monetaria. Vimos efectos en el dólar, que se disparó en Colombia. Tasa representativa del mercado para mañana, 3.833 pesos con 34 centavos. Subió más de 50 pesos en la jornada de hoy. El petróleo de referencia Brent cayó, tuvo una disminución de 0,57% y se ubicó en $122 con 88 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.162.000 pesos por carga. Para mañana, el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 2,18%. La acción más valorizada fue la de Bancolombia, con una ganancia apenas de 0,88%, y la acción que más cayó fue la de Enca, con un retroceso del 8,30%. Pero antes de despedirnos, como siempre, los quiero dejar con datos muy interesantes. Una encuesta de Fenalco encontró que tras la pandemia, los atributos que buscan los compradores en un centro comercial han cambiado. Lo que más buscan ahora son los siguientes temas. La facilidad para parquear, lo dijeron el 14% de los encuestados. La limpieza del centro comercial, el 14%. La variedad en los productos, el 13%. Que sean seguros, 13%. Y su cercanía con la casa o la oficina, el 11%. Bueno, hay un 9% a quien le interesa que el centro comercial sea espacioso. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.